Cosas raras que hace mi amiga rusa. ¿Qué te pasa? No sé por qué, pero se la pasa comiendo un montón de chocolate y por alguna extraña razón nunca engorda. Otra cosa que me cansa es que todo el día se la pasa en mi casa porque aquí tengo una televisión bastante grande y se la pasa haciendo karaoke. Que ya vete, por favor. Aparte que no tomo otra cosa que no sea Coca-Cola, hermano. Por favor, para. Qué rica cola. A veces se pone unas máscaras súper extrañas para la cara y a veces hasta da miedo. Y de la nada empieza a sacar los bailes prohibidos. Algo que tienes que saber es que la conocí cuando ella solamente tenía 16 años y de la nada literalmente sacó su prime. El año pasado abrí una escuela de gimnasia y yo le estuve ayudando ahí. Y es por eso que ahora ella me está ayudando con este proyecto que tengo de traer los tacos a Rusia. Es que la verdadera identidad de Julia está en la gimnasia. Es una muy profesional y de hecho ha representado a su país en varias ocasiones. Y a raíz de que la he estado mostrando en varios de mis videos, ella se ha estado ganando muchos fans y me han pedido que por favor le enseñe a hablar español. Pero tenemos un problema bastante grande con Julia y es que ella piensa que el español se llama en realidad mexicano. Así que le voy a enseñar su primera palabra en mexicano. Julia, please say chingón. Chingón.